En medio del desierto de Coahuila, donde el silencio pesa más que el viento y la noche parece eterna, existe un pequeño poblado, casi olvidado por el tiempo, el ejido Estación de Marte, ubicado cerca del Cerro de Marte, en el municipio General de Cepeda. Oficialmente, el ejido Marte nació como un asentamiento ferroviario y agrícola en el siglo XX, pero los viejos del desierto cuentan una historia muy distinta. Dicen que el nombre de Marte fue elegido porque los primeros colonos encontraron algo bajo la arena, ídolos de piedra negra que no pertenecían a ninguna cultura conocida. Don Eusebio, un anciano del desierto, decía que su abuelo contaba que cuando pusieron las vías del tren, los hombres empezaron a volverse locos. Escuchaban golpes bajo la tierra, como si algo estuviera atrapado y quisiera salir. Una noche, 3 trabajadores desaparecieron. Solo dejaron sus botas llenas de arena. Y no había rastro de lucha. Parecía que se los había tragado la tierra. Pocos saben que este lugar nació gracias al ferrocarril que cruzaba la región durante ese siglo XX, convirtiéndose en un punto de paso para viajeros, comerciantes y mineros. Pero lo que muchos ignoran es que con el tiempo el lugar comenzó a hacerse famoso por algo mucho más extraño. Los habitantes cuentan que el cerro, una elevación solitaria rodeada por llanuras desérticas, siempre ha sido un sitio de historias antiguas. Tribus indígenas habitaron sus alrededores, buscadores de tesoros excavaron en sus laderas, y durante décadas los viajeros dejaron relatos que nadie logra explicar. Sin embargo, las leyendas modernas comenzaron hace varias generaciones. Doña Raquel, una de las antiguas habitantes del ejido, relató una historia que hasta hoy sigue siendo contada por los pobladores. Una tarde, mientras regresaba de la escuela junto con sus familiares, observaron a algo moviéndose sobre la ladera del cerro. No eran animales, no eran personas, eran pequeñas figuras del tamaño de un niño pequeño, flotando lentamente en el aire. Tenían cuerpos delgados, colores extraños y desaparecieron sin dejar rastro en cuestión de segundos. Muchos pensaron que era imaginación, pero no fue el único relato. La verdadera pesadilla de Marte comienza al caer el sol. Los lugareños evitan mirar hacia el horizonte. Dicen que en las noches sin luna aparecen los luceros, luces que bailan a ras del suelo, atrayendo a los incautos hacia las profundidades de las minas abandonadas y los cañones. Doña Elena cuenta que en el año 2014, su hermano salió a buscar una cabra que se había escapado. Vieron una luz blanca hermosa que flotaba cerca de los matorrales. Su hermano pensó que era alguien con una linterna. Lo siguieron, pero entre más caminaban, más frío se hacía. Un frío que calaba los huesos en pleno desierto. De pronto, la luz se apagó y escucharon una risa que no era humana. Su hermano nunca volvió a ser el mismo. Ahora se pasa el día dibujando ojos en las paredes. Extraño caso. La carretera que conecta a Marte con el mundo exterior, los traileros hablan de la niña del polvo. Un conductor se detiene por una falla. El silencio es total. De pronto,
en el reflejo de su retrovisor, ve a una pequeña figura sentada en el asiento trasero. No tiene rostro, solo un vacío grisáceo donde debería estar la piel. El olor es azufre, inunda la cabina. Un chofer también cuenta: no me lo contaron, yo lo viví. Sentí el peso en el camión. Cuando miré, no había nadie, pero los vidrios estaban empañados con huellas de manos pequeñas. Salí manejando lo más rápido que pude de Marte y no paré hasta Saltillo. Mi motor estaba perfecto, pero había una cosa: el aceite se había vuelto rojo, como si fuera sangre. Durante décadas, varios habitantes afirman haber visto luces intensas cruzando el cielo en silencio, esferas brillantes que descendían cerca del cerro y luego desaparecían detrás de las colinas. Don Manuel, antiguo trabajador del ferrocarril, dejó grabado un testimonio que aún se recuerda. Esa noche no había viento, no había ruido, pero algo pasó encima de nosotros. No hacía sonido, solo luz. Algunos aseguraron que las luces eran fenómenos naturales. Otros dijeron que eran señales, y otros simplemente dejaron de hablar del tema. Un rumor que nadie confirma. A finales del siglo pasado, comenzó a circular entre los habitantes un rumor. Personas extrañas habían llegado al ejido preguntando por el cerro. Según versiones locales, incluso se habló de visitantes extranjeros interesados en comprar la zona completa, algo que los ejidatarios rechazaron. Desde entonces, el lugar empezó a atraer curiosos, exploradores nocturnos y buscadores de misterios, pero algunos de ellos afirman que no era buena idea quedarse después del anochecer. El silencio de las madrugadas. Quienes han acampado en las cercanías del Cerro Marte cuentan algo inquietante. Hay noches en las que el desierto deja de sonar. Viento, insectos y animales, un silencio absoluto, seguido de destellos lejanos sobre las montañas. La leyenda que creció con el tiempo, con el paso de los años. Las historias se multiplicaron. Apariciones, figuras en la distancia, sombras caminando sobre la meseta del cerro y extrañas marcas en el suelo después de ciertas noches. Algunos pobladores dicen que son simples historias del desierto. Otros aseguran que el lugar tiene algo especial, algo que atrae fenómenos que no ocurren en otras regiones. Incluso hay quienes creen que la gran cantidad de minerales en la zona podría influir en fenómenos eléctricos o luminosos que aún no han sido estudiados completamente. Pero la realidad es que, hasta hoy, nadie ha logrado explicar por qué tantas historias coinciden en el mismo punto, la cima del Cerro Marte. ¿Es acaso un portal? ¿O es simplemente un lugar que el tiempo olvidó, donde los antiguos dioses del desierto aún reclaman tributo? Si visitas este lugar, recuerda, no sigas las luces, no escuches las voces en el viento y, sobre todo, no mires atrás cuando sientas que algo camina a tu lado, porque en el ejido Marte, lo único más profundo que el silencio es el hambre de los que viven en la oscuridad. Dicen que el misterio del ejido Marte continúa hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿te atreverías a pasar una sola noche en el ejido del Cerro Marte?